Bueno, yo no estaría nada preparada. Yo le dije, yo venía, así yo le dije a pastor y me dice pastor en la mañana en la oración, ¿va usted a salir? Digo, sí, voy a ir. Yo ya le había dicho, pero fuimos a Otates y nos venimos para acá. Y allá fuimos de otra manera. A mí me agradó ver la forma en que ellos van a ministrar una sola persona. Y déjeme decirle para la gloria de Dios esto, ¿sí? Yo no soy una mujer preparada, yo no tuve estudio, yo lo que puedo hablar es lo que Dios me ha dado. Me asombro yo mismo, como dice el hermano Omar, de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Porque Dios es el que cambia, Dios es el que transforma, Dios es el que hace todas las cosas, no importando cómo nos vea la gente, muchas veces hasta cómo nos veamos nosotros mismos, pero Dios es el que conoce las cosas de nuestro corazón, porque Él ahí es a donde Él quiere obrar, o donde Él quiere trabajar. Y me gozo verdaderamente con ustedes viendo ahorita, como dicen hermanos, que es una iglesia de puras mujeres. Amén. Y hermano, déjeme decirle que yo vengo de un lugar donde me asombro porque no son muchos, pero son los suficientes, los que Dios ha traído. Una de las cosas es que donde yo estoy, fui por 3 almas. Y allá donde fui, tenemos el mismo sentir, porque estos varones van a ver a una sola alma, hermano. Por una alma es suficiente. Para Dios es un alma y es lo más hermoso que puede haber para Dios. Y yo veo aquí más, gloria a Dios, ustedes están más bendecidos. 2 varones. Y déjeme decir a usted, varón que está allá, no tenga temor. No tenga temor, porque siento un temor en su corazón. No tema. ¿Sí? Porque Dios perfecciona ese temor, lo desechamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Muchas veces tenemos un temor, que ese temor está mal fundado en nuestros corazones. Yo me asombro, le vuelvo a repetir de lo que sale de mi boca, porque Dios ha ido transformando mi manera de hablar. Porque yo nada más tengo 1er año de primaria. Y he sido humillada por gente que dice conocer, que tiene gran preparación, pero yo he seguido adelante. Dios me ha dado la fortaleza de poder hacerlo. Amén. No se vayan a reír por mis lentes, porque a donde estoy es un lugar donde está duro, pero yo, pase lo que pase, yo sigo adelante. Amén. Y las hermanas le decían, ellos me conocieron, yo estuve presa en un penal, Pacho Viejo. No me avergüenzo, estuve 10 años por droga, fui adoradora de la muerte, anduve en lo más bajo, hermanos, fui una drogadicta, una pandillera, pero miren lo que Dios ha hecho. Él ha transformado mi manera de hablar, mi manera de andar, como dice la palabra. Yo los voy a llevar a un pasaje, amén. Vamos a ir allá, 1 de Corintios, y voy a tomar ese pasaje para introducirlo, porque no les voy a hablar nada más así, sino que les voy a dar un pequeño pasaje. 1 de Corintios, capítulo 1. Me traje la Biblia de mi hijo porque la mía está muy pesada y salí corriendo. Quiero que me ayuden. Amén. Es el pasaje, me parece que es el capítulo 3, donde dice que de lo vil y menospreciado Dios sacó. ¿Es primera o segunda? Es 2 de Corintios. Es que esta Biblia tiene los numeritos bien chiquitos y no los tiene como la Biblia otra. 2. Amén. Amén. 1:26, Hechos 1:26. Amén. Y déjeme decirle algo, yo venía viendo en el carro, yo mencionaba, yo vengo de un lugar donde pasa un carrito por aquí de vez en cuando.
yo me mareo, hermano, venía en el carro y si se dan cuenta, yo. Allá casi no hay carros, es una población, no sé cuántos hay aquí en este pueblo. Allá son como 650, 700, pero es un lugar bien retirado. Está muy bonito, pero Dios así quiso que yo me fuera hacia allá. Y me he acostumbrado, me agrada ese lugar. Será por la forma de vida que está buena. Amén. 27, 28. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios es bueno. Yo le doy gracias a Dios. Yo mucho tiempo, el pastor estando en la prisión me dio una vez una lista. Y cuando volvió a ir allá me la volvió a dar y yo oraba. Yo le decía, ¿cuándo yo podré visitar esa iglesia? ¿Cuándo podré ir? Yo nomás he venido para irme 2 días y Dios ha hecho la obra de poder estar aquí. Y le doy gracias a Dios. Amén, por sus vidas. Porque yo estaba llorando por alguien que yo no conocía, pero que ahora yo estoy conociendo. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Estos numeritos chiquititos. 27. Dice la palabra así en el nombre de Jesús. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo menospreciado, despreciado del mundo y lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, a que nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amén. Nadie. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es tan hermoso, como Dios habla en su palabra, que de lo más vil y menospreciado es donde Dios saca al hombre, saca a la mujer. Yo le doy gracias por la vida de ustedes. Yo sé que veo jovencitas, veo niños que no han pasado algo tan feo como uno. Pero muchas veces Dios tiene propósitos. ¿Por qué? Porque hay personas que no creen. Y es necesario que Dios levante a personas para poderlas levantar. Yo platicaba con un hermano en la mañana de algo, que una persona vino a mí y me platicó, y yo, válgame Dios, cosas tremendas. Y le tuve que decir algo a la hermana y me dice, ay, perdón hermana, y es que yo dice, me vengo quejando de una cosa fea. Y usted, hermana, dice, no es nada, exactamente, no es nada lo que usted está padeciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, de lo más vil y menospreciado, ahí es donde Dios se manifiesta para hacer lo que Él quiere hacer en la vida del hombre, para que muchos puedan creer verdaderamente lo que Dios puede hacer. Yo lo comentaba, ¿sí? Que de lo más vil y menospreciado, ¿de dónde Dios me sacó a mi hermano? De la cárcel, donde nadie daba ni un cacahuate por uno, cuando Jesucristo dio todo por nosotros. Y déjeme decirle algo, hermanos. Usted no se desanime, usted tiene mucho que dar. Hay mucha gente a su alrededor que necesita de Dios. Y de eso que usted ha recibido, que ha recibido por gracia, como lo he recibido yo, usted también puede darlo, hermano. Yo sentía hace un temor, me acerqué al varón porque yo sentía ese temor. Amén. Cuando yo comencé también ese temor tenía. Pero ahora el temor lo tengo hacia Dios. Y sé quién es mi Dios y he aprendido a conocer a través de los años lo que he pasado. A mí me gusta entrar al cerezo, a mí me gusta ver a los hermanos, visitarlos y hablar de Dios. Yo donde quiera que voy, aunque sea 2, 3 palabras las suelto cuando hay oportunidad. A mí no se me pasa el tiempo. ¿Sí? Porque sé de dónde Dios me ha sacado, de lo vil y menospreciado. Y es a donde Dios tiene que llevarme también, a hablar de Dios, de lo que Él ha hecho. Cuando yo estuve en ese penal, creo que la hermana, ella sí alcanzó a ir. Yo fui una adoradora de la muerte. Adoraba yo la muerte, tenía yo 7 vicios. Imagínense si estaba yo en lo vil.
en la vileza, en las cosas del mundo, en lo más horrible. ¿Sí? No me da pena decirlo. Para la gloria de Dios le puedo decir esto. Llegué a ser prostituta, pandillera, tenía 7 vicios, ¿sí? Marihuana, pericos, alcohol, cemento, cigarro. Llegué a tener relaciones con hermanos, hasta con mujeres. Hasta dónde se demigra el ser humano cuando se deja guiar por otras cosas. Pero para la gloria de Dios aquí estoy. Dios me ha cambiado, me ha transformado. Y así que a cada uno de ustedes puede transformarlos. Yo llevé mucho tiempo, yo enfermé. Yo llegué a hincharme de esta parte del cuerpo, esto de aquí, me hinché. Mi corazón, el riñón. Dios me sanó del riñón. Dios me sanó de la leucemia. Yo tuve leucemia, hermano, sin saberlo. No había dinero, pero Dios se glorificó ahí. No fue de la noche a la mañana. Hay cosas que tienen que pasar en el ser humano para que pueda entender, para que pueda ser limpiado. Todo lo que se manifiesta en nuestras vidas es porque Dios quiere glorificarse. Ahora y yo puedo entender eso. Yo quisiera que usted entendiera eso, varón. Usted no se desespere. Y usted debe aprender a tener fe, amada hermana y amado hermano. ¿Sabe por qué? Yo hablaba con una persona hace rato que dice que estaba enferma. Ya vamos a ver una enferma. Y yo le mencionaba algo. En esa cárcel, en ese lapso de esa enfermedad, no fue un mes, no fue medio año. Me llevé 5 años, si no es cuando todavía más. Y hay secuelas aún todavía. Pero yo no desisto, hermanos. Y yo no necesito doctor. Porque Dios me ha dado una fe. En aquel tiempo, cuando yo recibí de Cristo, amado hermano, déjeme decirte esto. Amada hermana. Apenas estaba yo dando mis pasos de fe, como en 1 año, cuando empezó mi mal. Los doctores decían que yo no tenía nada. Después que estaba yo enferma de leucemia y me querían sacar y yo le dije no, voy a confiar en Dios. Venía un pensamiento a mí que yo sé que no provenía del hombre, sino de Dios. Y decía, por todo lo que yo hice, practicaba yo cosas, adoraba la muerte y cosillas así hacía yo. Y déjeme decirle que eso me fue atando. Llegué a tomar hasta el agua bendita porque yo le tenía miedo al diablo. Y ya hoy sé todo lo que contiene eso. Hermano, yo empecé a sangrar. Los dolores, yo no se los deseo a nadie. Eran dolores que yo tenía en esta parte, nada más de acá, y el dolor era acá. Yo no podía casi caminar. Y andaba yo así. Cuando él me conoció, a veces había semanas que yo ya empezaba a caminar. Un rato estaba yo más o menos, parecía que andaba yo más o menos bien. Nomás de momento me tiraban. Yo no me levantaba en una semana. Ahí sí, ahí conocí el ayuno para Dios. Porque yo le ayunaba a la muerte. Sí, hermano. Para la gloria de Dios yo le puedo decir esto. Ahora yo puedo entender lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús, que con ayuno y oración nos liberamos, sanamos. Y todo género de espíritus que Dios nos sembró van a ser echados fuera por el ayuno. Amén. Y yo empecé a oír la palabra, empecé a crecer, a caminar así con esa enfermedad que yo tenía ahí agarrada y yo todavía la abrazaba, porque yo andaba así, puro quejido. Y yo así iba a la iglesia. No están aquí los muchachos del penal, usted los conoce a Santos. Ellos veían cuando yo llegaba, mi esposo fue uno de ellos, que llegaba él y empezaba a alabar y a predicar. Y yo me vaciaba, el pastor Juan García, todavía en aquel tiempo, yo me vaciaba, hermano, así. Yo salía corriendo, me daba pena, había puros varones. Y yo salía corriendo a cambiarme y yo regresaba. Yo no podía entender en ese tiempo las cosas, sino que otra vuelta volvía a venir, pero yo ya la palabra, y la tomaba, hermanos, yo la tomaba, y esa palabra me fue cambiando, esa palabra me fue transformando. Yo leía, yo buscaba, yo tenía hambre y tenía necesidad de Dios. Amado hermano, nunca deje de doblar su rodilla, hermano,
Y donde quiera que voy les digo lo mismo, nunca deje de doblar su rodilla, de leer su Biblia, tener la comunión con el Espíritu Santo. Aunque las cosas parecieren que están por terminar, como a mí me pasó de esa enfermedad, yo no quiero agrandar esto, mi testimonio es grande. He ido a campañas a donde he estado 3 días ministrando para terminar el testimonio. Y déjeme decirle que ha sido de gran bendición, y yo sé que esta palabra va a ser de bendición para usted. ¿Sí? Porque confié en ese Dios, y llegó el grado en que yo ya no podía caminar, porque yo sentía que tenía yo algo en mi pie, y los dolores en mi cabeza, que yo no podía abrir mis ojos. En la prisión es un pedacito que hay nada más, es 1 metro así, y malamente cabía yo hasta por aquí así acostada, se cerraba porque yo no soportaba ver la luz. Y los dolores en esto de aquí, un dolor que yo no podía ni abrir mis labios, unos dolores que se me venían en mi cuerpo, que algo tenía yo adentro, que yo me retorcía de la cama, me caía yo, dormía yo en el suelo. Y déjeme decirle que ahí, hermano, ahí el que estuvo nada más se llama Jesucristo. Cuando yo estaba en el mundo, hermanos, yo tenía amigos, tenía amistades, la gente me seguía, porque yo vendía droga, tenía yo amistades. Y yo escuchaba la música del mundo, unos cantantes de los Tigres del Norte, que decía que él estaba en la prisión y que solo lo visitaba su madre. ¿Sí han oído esa canción? Yo la escuchaba. Y yo allá adentro, le tomé eso cuando ya estaba en las cosas de Dios para mí. Y ciertamente, ¿sabe quién fue el que estaba ahí? Esa canción dice, solo Dios y mi madre visitaban mi presidio. Mi mamá estaba enferma de cáncer. Yo no tenía familia que me fuera a ver. Dios me tuvo que quitar todo. La salud, mis hijos, el dinero, la casa, porque yo quería agarrar de acá y quería agarrar de acá. Todo me quitó el Señor, me quitó la libertad. La libertad que el hombre cree tener. ¿Sí? Hasta de disponer de la vida, del dinero para curarse. Y Dios me llevó hasta eso para alcanzar la sanidad, para poder dar un testimonio de que Dios puede sanar, de que Dios puede liberar. El hombre está preso muchas veces por cometer delitos, pero hay otra cautividad más aquí, hermanos. Cuando tú crees que estás enfermo por esto, por el otro, cuando Dios trata con uno, todo eso empieza a venir. Y en ese lapso de ese tiempo que yo enfermé, amado hermano, déjeme decirle para la gloria de Dios esto, que Cristo fue el que trató conmigo ahí. Nadie me daba a mí un vaso de agua, yo me retorcía de dolor, yo quería levantarme al baño y a veces no podía, le digo que enferma del riñón. Cuando yo me empecé a meter duro con Dios y enfrenté al ídolo que yo tenía, que era la muerte, vine y lo agarré y le dije, mira, tú me engañaste. Tú conoces la verdad. Tú conoces la verdad porque Cristo fue el que venció en la cruz y no lo que tú dices que Él fue vencido por ti. El espíritu ese de muerte, y fui comprendiendo cosas y me puse a enfrentarme a ello y yo le dije así, ¿sí? Tú me prometiste riqueza, tener cosas, ¿y qué tengo? Me quitaste mi familia, me quitaste mi libertad. Mira ahora cómo estoy. He encontrado a un Dios poderoso y a ese Dios yo voy a seguir. Por lo tanto, de aquí para allá tú y de acá para acá yo con mi Cristo. Fui y la arrumbé por allá y empezó mi calvario más duro. Fue más duro para mí, fui más probada. Imagínense, estar con todo ese tiempo, no un mes, no una semana, se iban, regresaba. Me llevé 5 años hasta que Dios me levantó. Con decirle que así que me llegó a salir tanto la matriz de la fuerza que yo hacía de los dolores que yo tenía. Y cuando eso sucedió, yo empecé a venir más y más y yo le decía, Señor, yo no aguanto. Llévame, levántame. Yo no quiero seguir padeciendo esto, pero si tú así lo deseas, adelante. Pero venía algo acá que me decía, toma medicina. Ahí está la medicina, toma. Y vivía conmigo una enfermera y me decía, te doy una pastilla para que se te quite el dolor. Le decía yo, porque yo me retorcía. Y no. Y yo decía, muero en la raya, pero con Cristo. Y si me ha de levantar, que me levante. Pero no tomo medicina.
Yo andaba todo el tiempo, amado hermano, adolorida de mi cuerpo, porque era una guerra espiritual. Yo no sabía nada y yo guerreaba aún estando en la cama. Y es ahí donde Dios trató conmigo y fui empezando a entender la grandeza de Dios, el poder de Dios, y pude ver realmente quién era Dios. Hasta que casi iba a salir mi esposo, fue cuando vino lo más duro. Para mí fue un calvario, hermanos, esto que yo pasé. Y yo no le deseo a nadie. Pero aún en esa pequeña fe que yo tenía, yo me aferré y reté a Dios y yo le dije, si verdaderamente tú eres Dios, tú me vas a salvar y tú me vas a hacer libre de este lugar. Yo quería salir pronto, hermano. Pero la libertad no era esa la que Dios quería. La libertad que Dios quería darme era una libertad espiritual. ¿Sí? Porque todo en lo que yo estaba atada en las cosas del mundo, Dios me dio la gloria. ¿Sí? Pude ver las cosas, Dios me empezó a dar visión, hermano, estando ya en cama, que yo ya no me podía parar. Yo estaba acostada, yo veía la pared, hermano, ¿sí? Yo veía la pared, yo no leía, me lastimaba la vista. Estaba yo encerrada en lo oscuro y yo empecé a ver, hermano, empecé a ver cosas, Dios me empezó a dar visión. Inclusive, hermano, para la gloria de Dios yo le puedo decir esto. Cuando yo más estaba así y como estaba en ayuno que yo no podía comer, mi cuerpo se iba, mi espíritu salía de mi cuerpo porque me llevaba Dios a un lugar, hermano. Me llevaba a visitar un rincón del infierno. Fue algo terrible para mí porque cuando el Señor, yo estaba así y el Señor me empezaba a llorar y yo me quedaba así, era cuando yo me ponía gravemente, era de muerte. Y era cuando venían y me decían, ¿dónde están tus hermanos? No te traen ni un yogur, no te traen una comida, no te traen nada. Esos son tus hermanos, me decían los que estaban ahí dentro. Y alcancé a entender que era obra del enemigo, porque quería envolverme atrás. Y ya he entendido algo, hermanos, de parte de Dios le puedo decir esto, amado hermano. Muchas veces, en cualquier situación, no tan solo en la enfermedad, pasa esto. Le decía Jesús a sus discípulos, yo vengo y les hablo palabras que yo he oído hablar a mi Padre y hago lo que mi Padre me ha enviado, y yo vengo y les hablo palabras. Está en el libro de Juan 8, 28, 38, donde le hablaba a sus discípulos que lo querían matar. Y le decía, yo les hablo verdad y ustedes me quieren matar. Pero viene el otro, el padre de mentira, y a ese le creen. Amado hermano, cuando alguien venga y te diga algo en la situación que estés, no proviene de Dios, proviene del enemigo. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios, porque su palabra dice, mis ovejas me escuchan, o escuchan mi voz y me siguen. No dice vas a seguir al vecino, vas a seguir al compadre, no vas a oír al amigo o al amigo, porque te va a desviar de las cosas de Dios. Vengan como vengan, es oír aquí. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Así es que usted jamás desista. Amén. Yo pasé algo tan tremendo y puedo ver esto, porque si verdaderamente no tan solo Dios nos da la vida espiritual, en el estado físico, sino Dios va más allá de darnos una vida espiritual, pero quiere que le conozcamos en la enfermedad, en las cosas que parece que mucha gente le dice, bueno, pues si va con el doctor y le dice, de eso te vas a morir porque necesitas una operación. Y si no tiene nada, porque muchas veces el hombre recurre al hombre. Mire, algo que a mí me asombra del apóstol Pablo, es que él decía, yo lo consulté primeramente con Dios, no lo consulté con sangre y carne. Y a veces eso es lo que precisamente hace el ser humano. Si no va con el doctor, va con el brujo, con el hechicero. No, hermano, Dios es poderoso en cualquier situación que tú tengas, aunque pareciera que el mundo se está derrumbando. Dios es el que está ahí obrando. Dios está mirando tu vida, Dios está mirando tu fe, Dios está mirando tu capacidad, porque sabe que tú eres capaz de levantarte. Eso fue lo que Dios vio en mí. Yo no lo sabía. Yo estaba en el mundo porque yo me sentía lo más vil. Eso es el engaño peor que el enemigo le hace sentir al ser humano. Y de ahí me levantó Dios.
Dios me fue llevando, me fue tratando, pero yo así decía, yo aquí, yo firme. Y aunque yo no sabía, yo leía la Biblia y de ahí Dios me levantó. De ahí Dios me levantó. Esta vez que estaba yo, una vez que estaba yo, pero ya no podía caminar. Y he aprendido algo, y de parte de Dios le voy a decir esto. Hay veces que nosotros decimos palabras que no cumplimos. Y el enemigo nada más dice, anda como un rugiente y anda oyendo. A ver qué dices. El enemigo se guía por lo que tú hablas, por tu actitud, por lo que te mueves. Pero él no puede leer tu mente. Y yo decía, ay Señor, primero muerta. ¿Sí? Si es que yo, Señor, solamente muerta no vengo aquí, pero mientras yo pueda llego a ti, y de ahí se agarraba el enemigo. Cuando yo comprendí esto, empecé la batalla. Y déjeme decirle esto, hermano. Fue cuando empezó la batalla más dura. Fue cuando Dios me mostró algo tan tremendo de mi familia. La palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Y no nada más nosotros. Dice que a todo aquel que le cree será salvo él y quién más. Toda su casa. Y yo creí en esa promesa que está en el libro de los Hechos. Yo creí esa palabra, hermano. Y la creí, la tomé y ahí me quedé. Amado hermano, en esa vez que estaba yo mirando, empecé a mirar la pared, yo ya de plano así le dije al Señor, yo ya no, si me vas a llevar, levántame, y si me vas a dejar, déjame. Son palabras que nosotros decimos a veces a la ligera, pero no sabemos verdaderamente a dónde nos va a llevar, hermano. Yo las decía sinceramente y Dios las tomó. Y puedo decirle esto, hermano, que Dios tomó esa palabra y me empezó más duro la situación, que yo empecé a tener más visión. O sea, Dios me abrió yo tenía mis ojos cerrados y yo podía ver como si tuviera yo mis ojos abiertos. Era lo más sorprendente. Para la gloria de Dios le digo esto. Cuando yo fui una viciosa, a mí me gustaba el resistol por las alucinaciones. Yo sé que ustedes no lo saben, pero tengo que decirles esto. Cuando Dios abrió mis ojos, eso es lo que a mí me convenció. Porque el hombre, la mujer que se demigra, no necesita esas cosas, hermano, para ver cosas infernales, porque son cosas lo que ven infernales, sino que en lo espiritual, en las cosas de Dios, vemos la gloria de Dios, hermanos. Y Dios me empezó a mostrar en visiones. El libro de Ezequiel, hermano, en la pared, fin que me acuerdo que yo vi que la pared era una Biblia, hermano, y unas letras grandotas para que yo las viera cerrando mis ojos, y yo hablaba con mi mente, ya no podía con mis labios. Yo estaba cansada. Y me empezamos a mostrar los versículos que habla en el capítulo 2, y me ponía el dedo al Señor y me decía aquí. Y me decía, levántate. Si quiere ir, vaya ahí, vea lo que dice Ezequiel 2. Y hoy me doy cuenta verdaderamente de que Dios eso es lo que quiere, que te levantes. Y me decía el Señor, levántate y come de este rollo. Y yo, hermano, créanmelo así, que pues yo obedecía lo que Él me decía, y yo venía y le hacía así a la pared, hermano, y le hacía así, y los dolores me aumentaban, hermano. Y me siguió mostrando, levántate, porque tú vas a entrar a mi pueblo. Y háblales, dice. Háblale con palabras entendibles, o sea, que hablamos el mismo idioma, para que tú vayas y les hables, y crean que yo soy Dios, y el Señor me daba palabra y palabra. Y yo le decía, sí, Señor. Y me decía el Señor, he hecho tu frente como un pedernal para que vayas y les hables, quieran o no, y tengan que oírte. Y yo me quedaba así, y yo le decía todavía, Señor, pero en mi mente le decía yo así, Señor, pero ¿dónde está eso? Y me subí hasta arriba y veía los numerotes así, lo maravilloso que es Dios, hermano. Eso, y otra vez seguía, me mostró luego unos árboles bien grandes, pero una extensión de árboles grandísimos, unos robles bien grandes. Y me llevó debajo de uno y entraba a la luz y me decía, así como este árbol grande, quiero verte. Y veía que pasaba un arroyo. Y hace rato estábamos en un mensaje, estábamos viendo, junto a aguas de corriente.
O sea, todo esto para mí era algo maravilloso, era algo que a mí me daba ánimo para poder seguir adelante, hermano. Y esta es una parte, si yo les contara todo, pues no termino hoy, ni mañana, ni pasado. Amén. Y déjeme decirle, amado hermano, que eso me pasaba, unos 2 días andaba yo así, y al rato otra vez cuando venía, ¡pum!, otra vez. Y venía otra vez. Amado hermano, déjeme decirle esto para la gloria de Dios, que esa vez el Señor, cuando me mostró ese pasaje, ya vi venir en un árbol. Fíjese, algo tan hermoso en ese árbol que yo vi. Y a donde yo estoy ahorita hay de esas plantas. Un árbol bonito. Y que para allá habían limpiado un terreno. Y que había árboles así de chiquitos. Otros más grandes, otros más grandes. Y me subió hacia un monte arriba. Y yo empecé a ver, hermano, todo. Todo me decía que yo observara y yo veía. Y yo estaba, en el espíritu yo estaba viendo todo eso. Y otra vez vino la visión. Otra vez vino esa visión y me dice el Señor, esfuérzate. Volví a ver un pasaje que yo me esforzara. O sea, Él me daba palabras, yo ya no podía hablar, yo ya le decía que ya estaba en las últimas, yo ya me estaba muriendo. Y le digo, Señor, yo ya no puedo. En mi mente, ya levántame si me vas a levantar. Y fue cuando vino una palabra, otra vez, vi descender esa Biblia y vino esa palabra ahí. Y la tengo grabada en mi mente, esa no se me olvida, esa me la dejó, desde ese día el Señor me la dejó guardada. Isaías 41, versículo 10. Y vino esa palabra, yo quiero que usted la vea, porque a mí esa palabra es vida, y es vida para mí, pues yo sé que es vida para ustedes, y esa vida que ahora está en mí es la que me ha dado la fuerza para poder seguir en Cristo. En el nombre de Jesús puedo decirle esto. Amén. Isaías 41, 10. Amén. Es una palabra. Dios me la dio a mí, pero sé que le va a dar fuerzas a usted. Varón, escuche bien lo que el Señor le va a hablar ahorita, el Señor, en esta hora. Usted no tema ni desmaye, que no vengan malos pensamientos que lo quieran apartar y que lo quieran mantener como usted está. No, usted tiene que aprender a desechar eso. Dios va a tratar con usted de una manera especial, porque Dios le ama mucho. Dios tiene reservado algo para usted tan hermoso. Amén. Y dice el 10, esta Biblia me gusta porque tiene otra forma de expresión. Dice, no tengas miedo. Por eso yo le decía a usted, no tenga miedo, usted no tema. ¿Sí? Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. El Señor está con usted y con ustedes, hermanos. No nada más con usted, conmigo, es con todos. Amén. Y dice, porque yo soy tu Dios, que te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa. ¿Sí? En la versión Valera dice mi diestra de justicia. Así dice, con mi diestra de justicia. Amado hermano, esa palabra cuando me la dio el Señor, me la dejó plasmada dentro de mí. Y cuando viene cualquier situación que venga, por muy fuerte que esté, viene una palabra, un pensamiento, que sé que no viene de mí. Si en aquellos tiempos yo estuve al borde de la muerte, porque la muerte ya me estaba llevando, pero Cristo estaba ahí, amado hermano. Déjeme decirle que, para la gloria de Dios, que no es como el hombre piensa. Él estuvo ahí conmigo en todo tiempo. Yo le decía, y ya después de este tiempo, a los 5 años mi mamá empezó a llegar a verme, liberada del cáncer. Me visitaba cada año, hermano. Le pedí a Dios que poder verla. Después de que yo salí, como le pedí al Señor, ella murió. Para la gloria de Dios, le digo que esa vez que Dios me dio esta palabra,
Fue la última palabra que me dio el Señor en esa vez. La última palabra en mis dolencias, en de darme fuerza y aliento. No podía yo hablar, pero en mi mente, y Él venía y me daba todos los pasajes, y yo en la pared podía yo ver lo que Él me decía. Y me decía, mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente. Y me llevó un pasaje de Apocalipsis 3, que dice, yo soy la puerta. Yo he abierto una puerta delante de ti que nadie podrá cerrar. Después de que yo vi todo esto, y él me decía, aunque eres pequeña, aunque eres débil, no has negado mi nombre. Porque conmigo el Señor, o sea, yo lo que puedo entender es que yo me sentía tan valiente, y yo decía dentro de mí misma, así como fui, lo peor, todo lo que yo hice, merecido tengo esto y más. O sea, yo hablaba para mí misma. Y no voy a tomar medicina, y no voy a hacerlo, y no voy a hacer esto. Y más me atacaba, pues no, pues yo muero en la raya, y en mi mente ahí estaba. Hasta que el Señor, otra vuelta tuve una visión. Y le dije, Señor, yo encomiendo, como tú lo hiciste al Padre, mi espíritu y mi alma a ti, y levántame. Ya no aguanto. Yo ya no aguantaba. En ese momento yo creí que ya ahí era el final. Y no fue así, hermano. No fue así. Porque entonces yo vi descender del cielo una espada. Yo estaba mirando lo que estoy viendo aquí. Sí, una espada, pero grandísima, grandísima, que descendió del cielo. Y una Biblia, hermano, más ancho que esto, una Biblia grande así, gruesa. Y unas manos la sostenían. Y un cielo azul. Y vino una voz a mi mente. Sí, y es un pasaje bíblico. Lo que le dijo a Pedro, ¿quieres servirme? 3 veces. Y yo le dije sí. Hasta ahí fue donde Dios me sanó y me liberó, hermano. Hasta ahí. Fue la última vez que yo sentí ese dolor que yo sentía que me mataba. Porque nada más sentí como cuando uno agarra algo y lo azota, lo avienta. Así sentí yo. Me aventó. Cesó el dolor y no supe. Y Dios me sanó, hermano. Me sanó de la leucemia y me sanó del riñón. La enfermedad de la presión, como mucha gente dice, tengo presión. Tengo esa presión. La tengo alta o la tengo baja. Mentira del diablo. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es un engaño del enemigo. Así tiene atada la mente, así tiene cautivo al hombre. Así estaba yo cautiva, pero para la gloria de Dios. Todo lo vil y menospreciado desde donde Él me tuvo, de ahí me sacó Dios. Amén. De ahí me sacó Dios. Y he entendido que Jesucristo vino para dar vida y para darla en abundancia. Y esa vida está en usted. Porque usted ha abierto su corazón y usted ha recibido esa vida. Y aún quiere darle Dios más. Más. Porque Dios le ama. Cuando venga cualquier situación, yo no digo que usted lo haga. ¿Sí? Yo no digo que usted haga lo que yo le digo. Porque Dios para mí, en mi vida personal trató de esa manera. Pero a muchas personas es necesario que tengan que acudir a veces a un doctor. Es necesario a veces para personas que tienen la fe. Muchos estamos crecidos en la fe un poco, otros menos. Y puede suceder algo. Y yo lo he visto en mi caminar. Yo he estado a veces en la opresión demoníaca y todo lo que pasa, ya que hay veces que yo no puedo caminar, siento cosas terribles. Y me dicen, ve al doctor, hay veces que ya no me puedo levantar. Todo para oponerse a la oposición, para seguir adelante en las cosas de Dios. Amado hermano, todas las cosas que vengan nos ayudan a bien, como dice en el libro de Romanos. Todas las cosas, los que aman a Dios, nos ayudan a bien. Pero tenemos que entender que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y que las cosas que están pasando son para que nosotros seamos formados, para que nosotros seamos cambiados a la misma imagen que fue Jesucristo, porque ahora somos nuevas criaturas y Dios hizo una parte, pero nosotros tenemos que hacer la otra. Venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir adelante.
Amén. Usted no le crea a la enfermedad, porque es un engaño del enemigo. Es algo que tiene que romperse. Es algo que Dios va a hacer en tu vida. Es el creer, porque al que cree todo le es posible. Yo he entendido lo que dice Dios en su palabra. Cuando Dios terminó de hacer su obra, fue la primera vez que yo pude ver la manifestación del Espíritu Santo, porque yo lloraba. Yo sentía que prácticamente que sí me moría. Por eso yo les mencionaba que yo decía las palabras a la ligera, porque como yo no iba a la iglesia en esos días, una semana no bajé, yo me estaba muriendo efectivamente. Yo sentía que moría. Y ahí iba a haber un culto. Y eso cuando pasó eso, fue un viernes en la noche que hacíamos allá los cultos. Y allá en el lugar donde usted fue a tocar, ¿se acuerda? En ese lugar, ahí vino el Espíritu Santo. Mis hermanos estaban ayunando, efectivamente nadie me fue a ver, porque el que conoce la palabra de Dios nada puede hacer con que lo vaya a ver, con que le lleve un yogur, con que le lleve algo si ni se lo va a comer. Lo que necesita es ayuno y oración, que los hermanos le ayuden. Amado hermano, cuando alguien esté en una situación como esta, usted puede hacerlo por su hermano. Eso es lo que yo puedo decirle, hermano. Porque así vamos a mostrarnos el amor los unos a los otros. Y ellos me mostraron de esa manera el amor. Por un momento yo dudé y después le pedí perdón al Señor y el Señor hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y bajé. Al otro día bajé, amanecí bien. Fíjese, de lo que como yo estaba, hermano. Y bajé. Y fui a ese lugar. Y los hermanos me vieron. Y Dios usó al varón que estaba enfrente y le dijo, venga acá, usted tiene testimonio. Que me paro, yo no sabía ni qué. Algo que yo iba nada más como autómata, pues se imagina toda la semana sin comer y estar ahí adolorida. Y sí, que voy, que me paro, nomás agarré el bendito micrófono y me empezó un temblor y empecé a hablar y se vino el Espíritu Santo, hermano. Estaba yo en ayuno y lo que Dios había hecho conmigo. Y empecé a ver que el Señor empezó a tirar a la gente. Y empezaron a tener liberación. Y yo orando a través del micrófono. Por eso yo sé que Dios es poderoso. Amén. Y te vengo a decir de parte de Dios que no importa lo que pases. Ánimo, tú anímate. Y sigue adelante. Hay un canto que a mí me gusta cantar, yo creo que ustedes lo han escuchado. Yo quisiera que cierre sus ojos. Y vamos a cantar este canto. Y yo quiero que usted me vaya siguiendo y usted lo vaya cantando y usted lo tome en cuenta y lo guarde en su corazón, porque nadie está exento de eso. Y dice así este canto en el nombre de Jesús. Dice así, bendito sea el Señor, yo te alabo, Señor, y te doy gloria y te doy honra, Señor. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca de un hombre, cuyas palabras son como golpes de espada. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca de un hombre, cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, no importa el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, no importa el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Aleluya, Señor, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida, Señor. Tú eres el único, Señor, que tiene palabras, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú seas, Señor, dándole la fuerza para seguir a tu pueblo, para seguir a tus hijos, Señor, en la tempestad, en la enfermedad, Señor, en la necesidad, Señor. Ahí estás tú, Señor. Tú siempre estás ahí, Señor. Enséñanos, Señor, a mirar como tú miras, Señor, a confiar en ti, Señor, a seguir adelante, Señor, no importando, Señor, los estorbos, lo que diga la gente, Padre, tú siempre estás ahí, Señor.
Eso, Señor, solo trae derrota, solo trae tristeza que nos aleja, Señor, de ti, Señor. Pero tú estás ahí, Señor, para que ellos sigan adelante, Señor. Que sus ojos estén puestos siempre en ti, Señor. Y no en el mundo, no en la gente, Señor, sino en ti, Señor, que eres el blanco perfecto. Alabado sea, Señor. Amado hermano, yo le doy gracias a Dios y en el nombre de Jesús, nunca escuches lo que la gente dice. No escuches. Escucha la voz de Dios. Yo recuerdo el día que estuvimos con el apóstol, así que yo mencionaba esto, seguir la voz de Dios. Para muchos es algo que no pueden entender. Y todos hemos pasado por ahí. Aunque tú no lo entiendas, aunque no lo comprendas, solo obedece. Y verás lo que Dios hace. Te vas a sorprender de lo que Dios hace. Aquí no se trata de entender a Dios, se trata de hacer lo que Dios quiere. Amén. Eso es todo. Y mucha gente va a venir y te va a decir, ay, pero vas a ir al culto. Si te vas, te quito el trabajo. ¿Cuántos tienen trabajo? Y hay veces que dicen, no, pues no tiene tiempo. Si te vas, hoy no hay permiso porque el diablo se opone. Aprenda a vivir con eso. Reprenda al enemigo. Usted ponga siempre en manos de Dios, póngase en manos de Dios y ponga primeramente todo delante de Dios, sea lo que sea. Su familia, su hijo, su necesidad, su trabajo, lo que sea. Si alguien viene y te dice algo, yo he aprendido eso. Dicen ser tus amigos. Jesús dijo, en su palabra, está escrito aquí para nosotros, que amigo es Él. Él es nuestro amigo. No tenemos ningún otro más amigo. Mucha gente dice, no, mi amigo, este no. Como decíamos allá primero, mi cuate. No. En este mundo no hay amigos. Solamente tenemos uno y está en los cielos. Y Él dice, Él nos eligió a nosotros. No lo elegimos nosotros a Él. Y nos ha elegido, ¿saben para qué? Para llevar las buenas nuevas. Estamos viviendo los últimos tiempos. Se están desatando enfermedades. ¿Sí? Cosas que solamente Dios puede hacer. En los problemas seculares, en los vecinos, en lo que sea. Hay veces que hasta nuestra propia familia, en la casa, porque el juicio empieza en casa, usted no lo oiga, usted oiga la voz de Dios. Yo mencionaba hace un momento, ¿cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos obedecemos? ¿Cuántas veces? No todos oímos la voz de Dios, ¿verdad? Porque hay veces que hasta nosotros a veces como que nos quiere, ¿verdad? Pero hay que estar, decía el apóstol Pablo, prestos para castigar, para reprender todo eso. Porque no viene de Dios. Estar prestos. Cualquier situación. Amén. No escuche lo que ven que le digan. Hay veces que luego viene y te dice, pero si tú no cambias, tú estás igual. ¿O no le han dicho eso? ¿Y quién cree que se lo dice? ¿Se lo dice Dios? Usted tiene que ponerse en manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede juzgar es Dios y no el hombre. Amén. Tus errores, llévalos a Dios y Él va a cambiar tu vida. A mí me costó, una de las cosas es que tenemos que reconocer las cosas. A mí me costó reconocerlo, hermano, y ponerlo por obra y decir, sí, Señor, tienes razón. Empezamos tratando y se va rompiendo todo y nos vamos enamorando de Dios cada vez más, creyéndole. Por eso estamos aquí los que estamos aquí, seguimos las cosas de Dios. Por eso. En la venida de Cristo está pronto, hermano. Están pasando cosas tremendas. La venida, no sabemos cuándo va a venir, como dice el canto. Será en la mañana, será a mediodía, será en la tarde, no lo sabemos. Pero usted tiene que vivir creyéndole a Dios. Porque a veces le creemos, ay Dios mío, a mí me ha pasado. Y eso me ha afirmado, me ha dado la firmeza y he aprendido a conocer la voz de Dios y a conocer la voz de mi esposo, a conocer la voz de mi vecino. Porque a veces oímos más al vecino, a veces oímos más la voz del diablo. Y a veces oímos lo que nuestro yo, lo que nos conviene,
lo que viene del razonamiento humano. Pero cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, sigue mis razones, deja el camino donde vas, ese camino de perdición. Y como que no queremos. Pero eso es lo mejor. Y eso es donde nos cuesta, porque hacer lo malo no nos cuesta. Amén. Vamos a una fiesta cuando te vienen a invitar, cuando tú ya vienes al servicio. ¿O no? Amado hermano, hay que saber a quién escuchas. Ahí tienes que aprender a oír la voz de Dios. Amén. Tienes que saber cuando alguien viene y te dice, yo lo he aprendido en el paso del tiempo. Yo no digo nada, yo en mi mente reprendo, ya la señora soberbia la he ido dejando allá, porque a veces nosotros nos defendemos, no dejamos que Dios nos defienda. Y todavía nosotros, ¿y a ti? ¿A ti qué te afecta? O sea, son palabras que simples, que no hacen daño, pero te estás defendiendo tú y no dejas que Dios obre. Él dice, calladito nos vemos mejores. Y solo en tu mente y en tu pensamiento. Amén. Igual, yo sé que esto lo pueden entender. Cuando venga cualquier enfermedad, usted tiene el poder y la autoridad para reprender, para que Dios se glorifique en ustedes, que son todas las cosas. Yo los amo mucho, Dios les ama mucho. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque el que ha empezado la obra en cada uno de ustedes, Él la va a terminar. Él no deja nada a medias. En mi persona no la dejo a medias, porque Dios es bueno. Y la hermana decía una oración en el carro, Padre bueno. Tenemos un Padre bueno, porque nosotros, aunque estamos en este cuerpo y aunque estamos parados en este lugar, es un lugar santo, es un lugar de Dios, que cuando yo me paraba en un principio, yo hacía así, yo no podía hablar, yo me trababa. Todavía recuerdo que cuando fue la primera vez que yo fui allá, pasó algo tremendo. Sí. Y Dios me ha tratado cada vez más conmigo. Esta carne no le gusta, pero es ahí donde hay que darle para vivir en el Espíritu. Lo que decía el canto que veíamos en antes, menguar para que Cristo crezca. Y tenemos que pasar por todas estas situaciones, amados hermanos, amadas hermanas. No es para que usted se espante y para que diga, es que si yo he encontrado gente, yo sé que aquí no. Pues nada más por allá. Cuando dicen, yo estaba bien, cuando yo estaba allá, yo tenía esto, tenía lo otro, y ahora estoy en Cristo y mira cómo estoy. Mentira del diablo. Porque estás mejor que antes. Porque las cosas físicas, lo material, no te da la vida eterna. La vida eterna está en Cristo. No. Nada de eso. Hablaba yo hace rato. Que el pan es necesario, la comida, con lo que tenemos está bien, pero si Dios te da lo que te tiene que dar, amén, porque a veces nos hace daño. Y las palabras de Dios, lo que Dios nos da, no nos hace daño, lo que es espiritual, no nos hace daño, nos da vida, nos sana. Amén. Yo sé que hay jóvenes aquí, escuche la voz de Dios, y muchas veces va a tener que escuchar la voz de su pastor o la voz de su pastora, pero créame lo que va por buen camino. En un caso de enfermedad, es duro, yo sé que es algo que para usted es imposible, y va a decir, bueno, pues a lo mejor sea para ella, pero para mí no también para usted. Nada más que hay que ser valiente y ser aferrado a Dios, porque Dios no te va a dejar. Amén. Yo he visto casos de enfermos y yo voy y les digo, usted puede sanar. El problema está cuando la persona no cree, porque al que cree todo le es posible. Amén. Usted sigue adelante, como dice el canto, porque va a venir gente que la va a venir a desanimar. Todas las cosas vienen para desánimo. La Biblia lo dice, que en estos últimos tiempos, ¿sí?, la palabra se ahoga, es una parábola. Las cosas de este mundo. Pero una cosa sí te puedo decir, amado hermano, yo lo he vivido, yo lo vivo, y puedo decirte esto: Dios jamás te va a dejar sin un sustento, sin alimento. Jamás. Porque dice que Él sí le alimenta a los pajarillos, que no trabajan, cuanto más el que ama a Dios. Dios va a estar ahí contigo. Y Dios te ama. Y yo te voy a decir algo. Si tú tienes una molestia,
Y yo quisiera orar por alguien, usted, que me ayude a orar, hermana. Yo sé que orar por este varón. Y si alguien tiene una carga, una necesidad, algo que le esté estorbando en su vida, y muchas veces estamos allá y nos invitan a pasar acá, y decimos, no, la persona se queda ahí, sin necesidad de que lo diga, está negando a Dios porque se queda allá, y ahí está. Prefiere irse igual que como llegó, pero Dios ha venido para darle vida, y Dios está aquí para sanarle, hermano, está aquí para liberarle. Hay cosas que están haciendo estorbo en su vida, pero a veces, amado hermano, yo le vengo a hablar, algo que yo he entendido es que tengo que hablar la verdad, porque esa verdad es la que te va a hacer libre, hermano. Amén. Yo no te vengo a hablar de una palabra que venga de mí. Yo vengo a hablar de un Cristo vivo, ese Cristo que a mí me sanó, el Cristo que me salvó, el Cristo que me sacó de donde yo estaba. Ese Cristo tú lo tienes en tu corazón. Solo ábrele verdaderamente tu corazón y dile, aquí está mi corazón, Señor, y haz de mí lo que tú quieras, como dice el canto. Pero díselo con tus labios. Muchas veces estamos en un lugar, amado hermano, y no cedemos y nos conformamos con una palabra y nos vamos. Porque hay un temor. No temas, hermano. Porque Dios te ama y Dios no quiere que tú te vayas igual que como llegaste. Dios quiere hacer algo más. Y yo sé en esta noche y declaro en el nombre de Jesús que tú no vas a salir igual de este lugar, porque toda palabra que Él le ha hablado y ha salido de su boca dice, no vuelve vacía. Amén. Es para vida, hermano. Es para vida. He aprendido muchas cosas a través de las cosas de Dios. He conocido a Dios y lo sigo conociendo y jamás voy a acabar de conocerlo, porque hace cosas sorprendentes. Amén. Entonces yo quiero que oremos y yo le doy gracias a Dios y yo quiero que en el nombre de Jesús, mi anhelo es que usted guarde esta palabra. Joven, usted tiene un gran corazón y Dios va a hacer algo grande en su vida, tremendo en su vida, joven. Porque usted va a hablarle a los jóvenes. Y los jóvenes van a levantarse en el nombre de Jesús. Porque unción va a poner el Señor en su vida. De lo que ella tiene le va a dar más. Y el Señor va a hacer grandes obras en su vida y en los jóvenes. Amén. No esperes que nadie venga y diga, vamos a hablarle a aquel. No, ve tú. Mire, del lugar donde yo estoy, cuando yo llegué, lo que recibí fueron portazos, reproches, por cosas que otros hicieron. Pero eso que a ti no te importe, porque tú sabes que el que está en ti, mayor es que todo lo que se mueve en este mundo. Y eso es lo que yo he hecho allá. Yo no he hecho caso. A mí no me hablaban, me pasaban, no me hablaban. El enemigo estaba enojado. Aprenda a mirar como Dios mira. Aprendan, hermanos, que no es el hombre, no es la mujer, no es tu papá, no es tu mamá. Amén. Sino es el enemigo. Y Dios va a hacer grandes obras en tu vida. Amén. Ella tiene un don muy hermoso de parte de Dios. Dios lo sabe. Amén. Dios va a hacer grandes cosas, hermano. Yo estaba mirando, decían que esta iglesia, yo oía hablar y decían, cuando me dijeron, no, es que Omar se fue para allá. Cuando yo estaba pasando cierta situación allá, yo supe que dijeron, no, ¿para qué está esa mujer sufriendo allá todo lo que está pasando allá? Tráigansela para acá y envíenla para allá. Y yo le dije, pastor, ¿yo me voy a ir para allá? Si aquí me trajo Dios, no me trajo el diablo. Sacó a otros, pero a mí no, porque Dios está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y esa palabra yo las llevo conmigo y las hago. Yo me las guardo y las agarro para empujar a otros, hermano. Porque a mí me funciona. Y si me ha funcionado a mí, también funciona en usted. Porque ese Cristo que yo tengo aquí está en tu corazón. Es un Cristo vivo, no está muerto. Solamente dale la libertad de hablar a través de ti, de ser ese canal de bendición. Yo quisiera venir un día aquí con ustedes. A mí la gente de aquí no me conoce porque dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Lo dejan un poquito retiradito porque ahorita tengo mucho trabajo allá. Pero a la hora que usted diga, yo vengo. Yo para esas cosas, yo me voy a decir, dijera que el Señor,
Yo y el Señor tenemos un trato. Yo dejo de preocuparme porque yo lo he visto. Cuando usted tenga algo que hacer para Dios, usted no le ponga peros. Usted hable. Porque Dios le va a poner las palabras. ¿Sabes lo que yo le decía al Señor? Primero, ¿yo cómo voy a hablar, Señor? Yo cuando me paraba tenía miedo. Y venía un pensamiento. Yo he puesto mis palabras en tu boca. Solamente deja y hablaré. Lo que Él hable está bien. Palabra de Dios. Amén. Déjame decirle que allá está duro, la situación está durita allá. Pero he aprendido a vivir así. Y le doy gracias a Dios porque me sorprende cómo Dios hace las cosas. Yo nada más compartiendo el amor, viendo con una persona, los niños, las mujeres, los veo como los niños vienen. Y ahí está el fruto, hermano. Lo que le digo, ustedes lo van a conocer. Los niños vienen lastimaditos, pero están gozosos. Dios acá les ha dado una libertad que allá no tenían. Son 4 y la mamá 5. Y yo me gozo, hermano. ¿Sabe por qué me gozo? Porque en el lugar donde estoy nada más tengo 3 viejitos. Que son un amor. 3 viejecitos que tienen entre 81 años y 86 años. 2 son hermanos y el otro es el cuñado. Y 2 almas más que se han ganado ahorita que llegaron, tiene un mes. Después de 4 años. Pero yo no he desistido y a mí me motivó ir allá porque doña Rosario, yo no sabía que estaba allá y allá llego por una alma, hermano. Entonces digo yo, Señor Padre, pues si allá yo tengo 3 y mi hijo que ella recibió de Dios, ahí va otra alma más. Gloria a Dios. Y vengo a ver, gloria a Dios. Y declaro en el nombre de Jesús que todas estas sillas que están aquí son insuficientes para esto. Van a tener que buscar un lugar más a donde van a reunirse, hermano. Sí, hermano. No decreto en el nombre de Jesús esto porque Dios es el anhelo de Dios y es mi anhelo. Ustedes no han ido, hermano, pero el templo que se levantó allá, que todavía tiene sin repello, sin piso, sin ventanas, sin puertas. ¿Sabe cuánto mide? ¿Sí sabe cuánto mide? Mide 20 metros por 7 de ancho. Está grande, hermano. Y llego diciendo, no, pues chico templo. Pero Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Y no importa lo que diga la gente. Y a veces que lo dicen, pero ¿para qué? ¿Sabe qué me ha llegado a decir el enemigo a mí? ¿Ya te acostumbraste aquí? ¿O cuándo te vas? O sea que le urge al enemigo que yo me vaya. Digo, ay, y yo me gozo, le digo, hay un lugar, hay un panteón que está allá. Y le digo, no, eso quisiera. Y empiezo a orar acá y reprendo. Le digo, no. Y yo, para que me vaya de aquí, le digo, no. Le digo, miren, yo aquí vine para quedarme. Yo ahora sí, y hablo fuerte. Yo vine para quedarme, le guste, a quien no le guste. Pero de aquí me van a sacar derechito al manguito y los hago reír. Pues es un panteón, hermano. Y yo orando se lo he dicho al diablo, mira diablo, a mí no me espantas aunque hayas hecho lo que hayas hecho. Y aunque se levante guerra contra mí, con todo y eso, aquí estoy. Así es, hermano. Y ahí estoy. Estoy aprendiendo cada día. He aprendido y sigo aprendiendo de Dios. Y he aprendido a conocer la voz de Dios. Todo. Y le pido a Dios que me enseñe la estrategia. Sí, me va a veces como que me va como en feria, pero ahí voy, hermano. Porque el enemigo lo reta a uno. Dice, vamos a ver si de veras. Y voy de rodillas al Señor. Pero gloria a Dios. Así que en el nombre de Jesús, yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Y cuando ustedes gusten hacer eso y me manden a decir, mándenmelo a decir si quieren unos 2 meses antes, para que yo pueda venir. Amén. Y Dios pondrá una palabra. Amén. Porque Dios sabe lo que necesita su pueblo. Amén. Porque Dios va a hacer muchas cosas, porque Dios siempre tiene las respuestas correctas y ustedes han estado pidiendo y orando. Yo estoy viendo lo que Dios está haciendo. Para mí era imposible ver eso cuando todo eso que se viene ahí ya no puede estar allá, por ciertos motivos, era de la otra iglesia. Y llegó. Y para mí es un gozo, tanto que dejé allá y me vine para acá. Le digo a mi esposo, encárgate nada más son 2 almas, los dos viejitos son 4, son 5, 6 ellos. Porque yo me voy para allá y le estoy apoyando acá. Sí, y allá la gente me ve feo, la gente han dicho lo que ustedes
menos imaginas, pero hay una cosa que yo le voy a decir. Cuando se levante guerra, cuando el hermano, usted leyó ahorita en el Salmos, a mí no me ha importado eso. Y cuando entre más dicen, gloria a Dios. Y yo me gozo porque digo, un diablo, estás enojado, estás vencido y das patadas, pero acá ya no puedes porque mayor es el que está aquí. Y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo decreto, y cada rato. Y dije yo, pues aquí me voy a quedar o lo que sea. Pero sé que Dios va a hacer lo que Él quiera hacer, no lo va a poder. Porque Dios, hasta tú obedeces cuando Dios da una orden. Así es que usted no desmaye, hermano. Siga adelante. Amén. Yo quiero que oremos por el varón, vamos a orar. Yo quisiera seguir hablándoles, pero vamos a irnos. Si no me van a dejar afuera ya con la...